las conclusiones a las que se han arribado en la reunión del día de ayer. Lo primero, nuevamente destacar la gran apertura del gobierno nacional para que pueda haber estos espacios de coordinación. El día de ayer ha sido el ministro de Salud el que ha encabezado la reunión con los alcaldes de Capital. Esta reunión había sido solicitada por los alcaldes de Capital que están congregados en la MB, pero también por nuestro presidente de la FAM, el doctor Leaño, que también es parte de la MB, pero que también tiene una representación no solo como alcalde de Sucre, sino como presidente de la FAM. Entonces, hemos llevado a la reunión también la voz de todos los gobiernos municipales del país. Hay que destacar que ha habido un diálogo muy abierto, muy sincero, y las principales conclusiones de la reunión podemos resumirlas en 4 fundamentalmente. La primera tiene que ver con que, como ustedes saben, existe una ley de emergencia sanitaria. Esta ley de emergencia sanitaria establece la conformación de un consejo estratégico que ve el tema de emergencias sanitarias. Este consejo estratégico está compuesto por los ministerios, por 13 ministerios. Sin embargo, también la ley y el decreto que norma, digamos, posterior a la ley, establecen que pueden ser convocadas otras entidades al Consejo Estratégico. Y en ese caso, lo que se ha acordado ayer es que el Consejo Estratégico pueda tener la participación de los gobiernos municipales representados a través de la FAM. Esto es muy importante porque las decisiones que se toman en el Consejo Estratégico deben tener por lo menos la reflexión y las iniciativas que los gobiernos nacionales podamos plantear. Y también sirve para que las decisiones que se tomen en ese Consejo Estratégico puedan ser distribuidas a través del sistema asociativo a todos los gobiernos municipales. Entonces, este mecanismo de coordinación, el ministro ha acordado que va a hacer las gestiones necesarias para que se lleve adelante. Porque claro, podemos tener muchas reuniones de repente dispersas, en muchos casos estas reuniones, ya sea con las capitales, con la FAM, etcétera, pueden tener buenos resultados, pero siempre tener un mecanismo que vaya directamente asociado con el Consejo Estratégico, donde se toman las decisiones finales, es fundamental. Entonces, este es un primer compromiso. Un segundo compromiso tiene que ver con, bueno, más que un compromiso, es una solicitud de los gobiernos municipales hacia el ministro, es que se pueda volver a las medidas para el esquema completo de vacunación, vale decir, pedir el carnet de vacunación. Eso se ha propuesto y bueno, el ministro va a transmitir esta propuesta al Consejo Estratégico, que es el que finalmente toma la decisión. Se nos ha dado una explicación coherente con respecto al por qué se había levantado esa medida, y es porque estaba también ocasionando largas filas en los puntos de vacunación, y eso generaba también un proceso de contagio. Entonces, la medida se puede diseñar con un mecanismo por el cual el proceso de vacunación sea más expandido. Y ahí va el tercero de los compromisos del día de ayer, y es que trabajemos todos en que la vacunación ya no esté concentrada en puntos específicos de vacunación, sino que se distribuya en todos los centros de salud. Esto, como se hace regularmente en el PAI.
que tiene que ver con todas las vacunas. Entonces, las vacunas del COVID tendrían que estar asociadas directamente a los centros de salud, donde hay también otras vacunas, donde hay cadenas de frío y deberían estar mayormente distribuidas en estos puntos de vacunación que en los puntos específicos. Entonces, eso va a distender, digamos, este proceso, este mecanismo, digamos, que se establece de vacunación en puntos concretos y que ha generado largas filas, largas colas, y como precisamente es la gente que no está vacunada la que va a vacunarse, es la que puede tener mayor probabilidad de contagio. Entonces, es razonable la explicación que se nos ha dado, pero hay la propuesta de que esto se pueda volver a solicitar, pero tenemos que trabajar en dar las mejores condiciones todos en conjunto, y también los gobiernos municipales nos hemos comprometido, bueno, a tomar las mejores decisiones en torno al tema del carnaval, porque es un tema que está en el nivel subnacional y que tendrá que tener las mejores decisiones, por ejemplo, con respecto a la bioseguridad o con respecto a que podemos tomar las mejores opciones para, por ejemplo, pedir carnets de vacunación, etcétera, en los días de carnaval donde podría ser más propenso el contagio. Adicionalmente, el ministro de Salud también ha comprometido su apoyo en otros temas, por ejemplo, el tema de las plantas de oxígeno. Hay un plan del ministerio que se va a desarrollar, algunos temas más concretos que también han sido conversados con los alcaldes y que tendrán respuesta, y que también se va a fortalecer el tema de los contratos de los profesionales en salud que están haciendo falta en los gobiernos municipales. Entonces, ha sido muy provechosa la reunión, ha tenido un contexto muy amigable, digamos, con mucha voluntad de las partes de poder avanzar, y bueno, va a ser un mecanismo permanente que también, como les decía al comienzo, irá asociado al Consejo Estratégico. Ajá. Bueno, es necesario reiterar que el gobierno nacional no ha abandonado a los gobiernos subnacionales, más bien se han liberado los recursos necesarios para que ellos puedan contratar personal, también para que tengan acceso a insumos, y bueno, es necesario entonces que las autoridades locales asuman su responsabilidad en la gestión sanitaria. Por supuesto, es una gestión compartida. Ya la base fundamental de la lucha contra la pandemia ha sido brindada por el gobierno nacional. Ha habido un reconocimiento pleno de eso. Y está en función de la dotación de las vacunas. Hay vacunas suficientes, 22 millones de vacunas. Entonces, el compromiso del gobierno nacional ha sido plenamente asumido. Los gobiernos nacionales ahora tienen que mejorar las condiciones. Sin embargo, el proceso de coordinación siempre es necesario, útil, y bueno, las deficiencias se van viendo. Por ejemplo, varios gobiernos municipales han planteado que hay cierto retraso en la información, cierto retraso en la dotación de vacunas por parte de los servicios departamentales de salud, que es competencia departamental del nivel intermedio, y ahí también se ha visto la necesidad de tomar algunas acciones necesarias para que ya esa coordinación entre el nivel intermedio y municipal fluya de mejor manera, o ver otros mecanismos para que no se atrase la entrega de vacunas o la entrega de información. Entonces, todos tenemos parte en esta lucha contra la pandemia. En efecto, ¿cuál
son las ventajas que se tienen en esta coyuntura desde el gobierno nacional? Porque a partir de este acuerdo gobierno-municipio también se incluye la garantía del suministro de oxígeno medicinal, la recontratación de personal de salud. ¿Cómo se sienten ahora como FAM en esta nueva coyuntura? Principalmente porque se atiende a la población, como ya lo señalaba, con tema de vacunas, pruebas, entre otros insumos que son imprescindibles para luchar contra la pandemia, a comparación de lo que acontecía durante el golpe de Estado. Bueno, la diferencia es abismal, ¿no? Pero debemos también decir que no se puede comparar un gobierno de facto con un gobierno constitucional, ¿no? O sea, un gobierno de facto es precisamente eso, un gobierno de facto que carece de las condiciones necesarias para coordinar. De hecho, no ha habido ninguna coordinación para el tema de la pandemia. O sea, tal vez había alguna entidad subnacional que políticamente la podían disponer, operar, pero de manera, digamos, agregada, de manera regular, de manera planificada y consciente además, porque tomando conciencia que el poder coordinar es un elemento clave para luchar contra la pandemia, definitivamente no ha existido. Entonces, esa coordinación, ese marco solamente se puede dar, por supuesto, en un gobierno constitucional, con la legitimidad necesaria, pero además con la voluntad sincera de poder luchar contra la pandemia. Entonces, en ese marco, los gobiernos municipales notamos ampliamente la diferencia, pero además vemos con esperanza que cuando se solicitan las reuniones, los resultados son puestos en debate, pero además tienen efecto. Y solamente para contarles un tema que ayer lo hemos visto también en la reunión, en el mes de octubre, septiembre-octubre del año pasado, surgió una susceptibilidad por una resolución ministerial. Los gobiernos de capital se pusieron en alerta porque en una resolución se pensaba o se interpretaba que podía de alguna manera los gobiernos municipales tener que asumir todo el tema de los servicios personales de salud. Entonces, nos hemos reunido, hemos propiciado esa reunión, hemos tenido un acuerdo y el ministerio ha modificado los elementos de esa resolución que creaban la susceptibilidad. Pese a que hubo una explicación coherente, hemos visto la voluntad de haber modificado eso. Entonces, ahí se nota que hay la voluntad suficiente para este proceso de coordinación y somos escuchados y atendidos en nuestras demandas. Muy bien, hemos tenido el agrado de conversar con Rodrigo Puerta, director de la FAM. Entonces, la evaluación positiva, ha habido una reunión cordial, donde no han habido barreras políticas y de acuerdo a lo que nos han transmitido, todos con un ánimo proactivo, además con el entusiasmo de que varias de las estrategias sí están funcionando. Sus palabras finales, Rodrigo, para la Red Patria Nueva. Bueno, gracias Guillermo por darnos la oportunidad de transmitir esta importante información. Otro de los elementos, digamos, en los que se ha coincidido es el que no debemos bajar la guardia. Si bien se pronostica que podría haber ya un descenso de esta cuarta ola, el ministro claramente lo ha dicho, si hay una tercera semana de descenso, podríamos hablar de una desescalada, pero es el momento de no aflojar medidas. Entonces, tanto las instituciones como las personas debemos mantener las medidas de bioseguridad
tener la responsabilidad para con nuestros vecinos también, las personas con las que nos relacionamos, y parte de eso tiene que ver también con cuidarnos y cuidar al resto de las personas también vacunándonos. Es fundamental para que podamos superar la pandemia y que, bueno, finalmente se vuelva solamente endemia y que sea una enfermedad que se trate, digamos, de manera regular.